Bueno, recibimos ahora a la doctora Janice Seinfeld, directora ejecutiva de la consultora Vidensa. Muy buenas noches, señora Seinfeld. Buenas noches, Fernando. Recuerdo muy bien que la hemos entrevistado hace unas semanas cuando se presentó el libro que Vidensa ha publicado como una contribución a la reflexión sobre las políticas públicas que deben ser implementadas a partir del próximo 28 de julio. Hace pocas semanas era una época gloriosa comparada con la que estamos viviendo ahora, porque parecía, por lo que usted nos dijo, que todo era recepción, que caminábamos a clarificar ideas, buscar consensos y saber qué es lo que se debe hacer en cada uno de los 19 ministerios. Ahora sabemos menos que hace 15 días, porque se ha empantanado en el proceso del escrutinio y se han exacerbado y polarizado los ánimos en nuestra sociedad. En esas circunstancias, ¿en qué va a quedar la transferencia que es necesario hacer durante varias semanas para que los equipos que lleguen a los ministerios sepan cuál es el estado de los problemas, cuál es el avance que se ha logrado, qué tareas indispensables y urgentes hay y cómo ellos pueden comenzar su acción en la continuidad? Todo esto haya su expresión más dramática en el proceso de vacunación y de lucha contra la pandemia. ¿En qué ánimo está usted 15 días después de haber presentado ese libro estupendo? Bueno, muy preocupada. Creo que la situación que estamos viviendo es bastante difícil, bastante incierta, y esta situación claramente no abona a poder avanzar adecuadamente en estas políticas que tú estás bien señalando. Tenemos por un lado una situación institucional muy incierta, donde tenemos que esperar los resultados que nos brinde el Jurado Nacional de Elecciones, que es la autoridad electoral que debe resolver de manera apegada a la Constitución. Y toca que todos los ciudadanos respetemos los resultados que nos brinda el Jurado Nacional de Elecciones, porque así es el juego democrático. De esa manera en este momento recién vamos a poder empezar a pensar, ¿no es cierto?, en cómo va a ser la transferencia. Y por ahora lo que estamos viendo es una gran incertidumbre que nos está llevando al peor de los escenarios, Fernando, a la paralización, a una economía frenada, a una paralización de las políticas, ¿no es cierto?, que se traduce en un escenario muy malo para los ciudadanos, que ponen temas elementales como los que yo he señalado, ¿no es cierto?, de la vacunación, de la pandemia, en pare, y que no sabemos cómo se va a hacer para realmente poder tener una adecuada transición. Tenemos que saber qué es lo que va a pasar a partir del 29 de julio, y en estos momentos hay mucha incertidumbre, mucho temor, y toca poner paños fríos, toca aceptar los resultados y toca pedir definiciones al presidente electo para que podamos tener más tranquilidad los ciudadanos. Y todo esto, todo este panorama sombrío que nos ha pintado usted, se hace sin mencionar al Congreso, que aporta también con su dosis importante de incertidumbre, confusión y hostilidad, porque hemos visto mociones que se vocean, que no llegan a nacer, pero que se vocean para censurar incluso al propio presidente de la República a pocas semanas de que termine su mandato. De manera que, además de la polarización electoral, tenemos otra fuente de incertidumbre en el Congreso y sus leyes y su voluntad de cambiar algunos textos constitucionales hasta el último minuto. Así es, y tenemos que saber que el Congreso tiene un rol central, y tiene un rol central de cara también al próximo gobierno, que es una gran interrogante, y que no sabemos realmente qué es lo que se le va a proponer al país. Entonces, el Congreso tiene que saber que es un candado importante, es un agente fundamental para garantizar que el próximo gobierno sea dentro de los caudales institucionales
y que realmente aporten a darle mayor certidumbre al país en vez de incentivar polarización, violencia y mayor incertidumbre. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, usted ha hecho un doctorado en Economía de la Salud, si es que mi memoria es buena, nada menos que en la Universidad de Harvard, que tiene la reputación de ser una de las mejores del mundo. Y a ese título presidió la Comisión de Transferencia del Sector Salud, de Ollanta Humala a Pedro Pablo Kuczynski en el año 16. Cuéntenos cómo se llevó a cabo eso y cómo ve ahora usted, 5 años más tarde, que va a producirse ese proceso. Porque la pandemia nos ha permitido saber cosas sobre nuestro sistema de salud y ha puesto en evidencia la necesidad imperiosa de hacer cambios. ¿Cuáles son esos lineamientos de los cambios que a usted le parece indispensables hacer independientemente de quién sea el próximo presidente? Así es, Fernando. Yo dirigí la Comisión de Transferencia en el 2016 y fueron arduas semanas, te diría que entre 3 y 4 semanas, donde hubo una transferencia de documentos administrativos, de documentos operativos, de información económico-financiera, de informes de resultados, ¿no es cierto?, que permitieron, digamos, hacer una transición ordenada. Pero yo creo que en estas circunstancias, una vez que tengamos definiciones que esperamos sean lo antes posible, toca que el próximo gobierno y su equipo pueda trabajar junto al equipo del gobierno actual para que realmente se transfieran capacidades y se transfieran los programas que están funcionando de manera adecuada. En ese momento ya tomamos conciencia y había la voluntad de continuar con los programas que habían sido desarrollados por el gobierno de Ollanta Humala y que habían sido buenos para el país. Luego sabemos pues que han sido 5 años de turbulencia y que hay muy pocas cosas que se han podido continuar. Pero tenemos, digamos, avances, ya tenemos a la población con un seguro, ¿no es cierto?, con acceso a un seguro universal. Eso tiene que continuar. Sabemos que tiene que haber una mejora de la atención primaria, eso se tiene que dar. Hay que utilizar el padrón de vacunación para adscribir a la población a un centro de salud cercano. Y no podemos olvidarnos que estamos en medio de una pandemia y que necesitamos que el programa de vacunación avance a un ritmo como el que está avanzando en estos momentos. Tenemos 150.000, 170.000 vacunados diarios. Y eso sí es bien o muerte para millones de personas. Entonces, en eso tenemos que estar concentrados, en pedir definiciones, en ver cómo realmente va a haber una transición que sea lo más pareja posible, que haya una transferencia de capacidades y que realmente disminuyamos la polarización que solamente trae miedo y violencia. Ahora bien, el tema concreto de comprar vacunas, nuevas dosis, ¿cómo se produce el acto del paso de un ministro y su equipo a otro de manera tal que los contratos que se han negociado sean pagados? ¿Quién firma el cheque cuando aparece un nuevo ministro con un nuevo equipo? ¿Cómo garantizar la continuidad y evitar que la transferencia a un nuevo equipo signifique retardos en las compras de las vacunas? Por eso es que tenemos instituciones y por eso es fundamental respetarlas, ¿no es cierto? Porque acá no debería de haber ningún problema en que se transfiera de un gobierno al otro, de un ministerio al otro, los contratos y que se ejecuten. La necesidad es de que el nuevo gobierno dé la seguridad, la tranquilidad, la calma, que todos estos contratos se van a ejecutar de la manera prevista y que obviamente tienen que decirle al laboratorio que todo sigue en pie y que los pagos se van a hacer de acuerdo a lo que se ha venido haciendo. Pero ¿cómo convence usted de eso a la comunidad internacional y a los laboratorios? Porque he leído ahora en el Financial Times de Londres el artículo
¿Quién es el hombre de lápiz y el sombrero en el Perú? Subtítulo: es el candidato que cautiva a los pobres y aterroriza a los ricos. Usted me dirá, el que lee eso en Londres o el responsable de un laboratorio que nos quiere vender vacunas que nosotros necesitamos, dudará antes de que este hombre llegue al poder y quiénes son quienes van a, digamos, pagar. ¿Comprende? Y hay motivo con ese tipo de títulos a un temor real, ¿o no? Pero por supuesto, y todos tenemos el temor, por eso creo que lo antes posible se debe de dar señales de cuál va a ser el gabinete, de qué políticas se van a implementar, de si estamos apegados, digamos, al ideario programa o si más bien estamos ante un gobierno que va a buscar determinados consensos y, por supuesto, reivindicaciones, pero dentro del cauce, digamos, institucional actual. Esas son justamente las definiciones que tenemos que tener, Fernando, para disminuir la tensión en el país. Porque así como los laboratorios pueden tener dudas, que se resuelven muy simplemente dando las indicaciones adecuadas de que las cosas van a continuar, la economía también está completamente frenada y necesitamos definiciones que no impliquen que tenemos vacíos de poder, ¿no? Sino que realmente va a haber una continuidad de las cosas buenas y por supuesto que siempre hay espacio para mejorar las cosas que necesitan mejorarse. Ahora, en este país es un tabú que algunos ministros queden. Recordamos todos lo que pasó con Jaime Saavedra, el único ministro del gobierno de Humala que quedó con Kuczynski y que terminó como todos sabemos. Claro, en realidad uno no puede pedir que los ministros queden o que se cambien, pero lo que sí podemos pedir es que realmente haya continuidad en las políticas. Si estamos hablando específicamente de la vacunación, no puede haber ni el mínimo bache posible, porque eso significa miles de personas en riesgo. Estamos viendo ya, digamos que Arequipa está, no sé si podemos decir que ya está en una tercera ola, pero está con una crecida en los contagios y de los fallecidos muy fuerte. Y nadie nos dice de que no puede haber una tercera ola en el país. Entonces, lo que podemos realmente pedir es que nos garanticen que se están tomando las decisiones correctas para que las políticas puedan continuar. ¿Usted cree que nosotros podríamos clave, Fernando, concluir? ¿Cree usted que para concluir nuestra conversación podríamos decir menos política ideologizada y más política pública? Por supuesto, yo creo que tenemos que pedir menos incertidumbre, menos polarización y comenzar a trabajar sobre políticas públicas que le den bienestar a los ciudadanos. Ojalá. Estamos hablando de salud, de educación, de agua y saneamiento y de la necesidad de certidumbre para poder generar empleo. La única forma de reactivar la economía es que realmente comencemos a tener un escenario de certidumbre con políticas mucho más moderadas de las que se esperan y con definiciones rápidas. Ojalá, señora Yanice Seinfeld, que su voz sea escuchada y que la próxima vez que venga usted a RPP nos pueda decir que las transferencias se están llevando a cabo adecuadamente y que el optimismo vuelve después de haber atravesado un túnel incierto. Muchas gracias y muy buenas noches para usted y para los televidentes de RPP, a los que les deseo una feliz noche y poder vernos mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.